Estamos 27 de enero de 2026. El título de la prédica se llama Camino a la meta, llevados por el Señor. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias Señor por este día. Estamos aquí reunidos en tu nombre, pidiéndote Señor de que seas tú quien nos guíe, que tu palabra Señor, que trae vida eterna Señor, y es manantial de fuente de vida, que nos cambie Señor, que nos instruya, que nos alimente y que nos lleve Señor a esa meta apreciada que tú nos has marcado, que es la meta de ser como tu amado Hijo Jesucristo, porque ese es el propósito general, Señor, por el cual Cristo vino. Y eso es lo que vamos a llegar a hacer por la gracia tuya, Señor, porque tú tienes esa gran misericordia y tú estás haciendo esa obra y llevándonos a aquello. Te entregamos este tiempo y lo dejamos en tus manos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. A ver, eh, un momento, quiero cerrar acá una ventanita. Listo. Como dice el título, Camino a la meta llevados por el Señor, el libro que voy a citar es en el libro de Romanos, capítulo 15, de verso de 18 para adelante. Espérenme un momento. Romanos dice. ¿Qué dice? Porque no me atreví a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra o en obra, con el poder de señales y con prodigios, por el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en enunciar el Evangelio, no, no donde Cristo ya es conocido, no por, para no edificar sobre otro fundamento de otro. Dios bendiga su palabra. Encontramos que en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, el primer mensajero de la edad, él habla, ¿no? De que dice que no ha hecho otra cosa más que predicar el evangelio a los gentiles, un evangelio que se le había encomendado a él. Y verdaderamente este evangelio que el Señor le había encomendado a él hacia los gentiles era un evangelio que él no lo tenía estructurado anteriormente en su vida como fariseo. Él no sabía, si fuera el caso, ir directamente a los gentiles y de qué hablarle, ¿no? Porque miren esta escena, Pablo en el momento de su conversión y el Señor lo convierte, dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él es convertido en ese momento. Y en ese momento que es convertido, cuando se encuentra con la columna de fuego, él reconoce que es el Señor. Entonces, pero de ahí para adelante, que él tiene que ir a los gentiles, pues no tenía ni la menor idea qué cosa va a hablar. Él escuchaba y sabía de los cristianos, de esto, de aquel, bueno, lo que para él en ese entonces, cuando todavía era fariseo, de estos aquellos apóstatas que habían renunciado de su fe del Dios verdadero y se han atrevido a ser tan osados a creer en el Cristo. Esa es la idea que podría tener Pablo antes de ser convertido y aún siendo convertido, estas cosas sobre predicar el Evangelio, las buenas nuevas, pues no lo tenía en ese momento. El Señor le fue revelando progresivamente poco a poco y cada palabra que salió de la boca de Pablo es lo que se le había encomendado, tal cual como la Escritura diría, siervo inútil somos, lo que tenemos que hacer, eso hicimos. En pocas palabras es, Pablo se está encomendando a que sea el Señor quien hable del Evangelio y que sea quien él quien diga, por cuanto él no sabía perfectamente, absolutamente nada sobre estas cosas. Y así es como uno es en el caminar con el Señor. Y así es como nosotros llegamos a la meta. No con ideas preconcebidas, no con una instrucción muy compleja, muy estructurada, en el cual, bajo el concepto de que Dios es un Dios de orden, entonces establecemos todo un patrón teológico, doctrinal, muy puntual, en el cual podríamos decir realmente estoy bien. Pero Pablo no podría decir, porque el único precedente que él tenía era su condición anterior de fariseo. Y es exactamente lo que el Señor lo había rechazado, ese tema. Sino él estaba entrando en algo que no conocía y le era nuevo. Pero sí había algo que Pablo tuvo primeramente aquí, que es, él reconoció al Señor
en esa columna que se le presentó, y él cae. Y automáticamente él, en su desconocimiento de estas cosas nuevas que se le va a revelar, esta revelación de quién es el Cristo y la gracia, comienza a caminar perfectamente. Y él lo acepta. Miren qué dice las palabras. Y dice, porque no me atreví a hablar de nada sino de Cristo. Porque si Pablo hubiese hablado de lo que él sabía como fariseo, por supuesto que lo conocía bien. Entre los fariseos, el primero. En cuanto a la ley, irreprensible. Pero en cuanto a la gracia, totalmente irreprensible. Y esa es la condición del creyente. En cuanto a la gracia, totalmente irreprensible, pero aprobado por Cristo. Entonces, el creyente comienza a caminar a la meta despojado de toda idea de lo que él tenía del Evangelio o de la idea que tenía él de cómo es Dios. Entonces, al final, siempre el creyente va a tener que caminar, como dice la Escritura, cada vez un día a la vez. El creyente camina un día a la vez y nuevas son sus bendiciones cada mañana. Pero a veces sucede esto. En general, tenemos toda una estructura en la cual queremos que funcione y eso es como ir a la segura. De cierta forma, siempre va a buscar una forma de apoyo en el cual él se sienta seguro, porque caminar un día a la vez en el Señor totalmente le parece incierto. Puede que no lo diga, puede que diga que no, que perfectamente él confía en el Señor, pero el testimonio mismo de una vida, eso no se puede agachar. Su vida misma demuestra que está caminando buscando una seguridad en algo, una seguridad propiamente hasta en su propia doctrina, cuando la seguridad está en el Señor. Y esto puede venir de parte de una persona que camina en el Señor, por supuesto. Miren que vean esta escena, se me vino a la mente Recuerden en el caso del rey David. Cuando el rey David censó al pueblo, él quiso censar y quiso saber realmente cuántos hombres fuertes podían ir a la batalla para poder combatir con otros pueblos. Entonces su seguridad de rey David, ungido por el Señor, ungido por el Señor el rey David, estamos hablando de alguien ungido por el Señor, del cual el Señor dijo conforme su corazón, conforme del Señor, wow, de las cosas que el Señor dice a David, y justamente aquel, en este caso el rey David, él censó al pueblo, y él censó al pueblo para ver la seguridad de que pueda vencer a otros. Entonces, consideró que la fuerza del poder estaba en la cantidad de hombres que puede tener en edad de poder pelear. Inicialmente así, pero después se dio cuenta, después él se arrepintió de aquello, pero solamente veamos este punto para darnos cuenta que realmente a veces una estructura que nosotros podemos tener una cierta seguridad en determinada posición doctrinal que hemos tenido es nuestra seguridad de querer sentirnos que estamos perfectamente bien, cuando la seguridad encuentras en el Señor. Porque David debió de confiar en el Señor y no en la cantidad de hombres que pudiera tener. Desde luego, porque en el caso también cuando pasó con Gedeón, cuando querían el Señor hacer una depuración de cuántos iban a ir al frente, con Gedeón solamente fueron 300 y combatieron contra miles. Y todos los soldados que fueron depurados en el caso de Gedeón, que no participaron, no era porque no eran capaces de pelear militarmente. Por supuesto que tenían las capacidades, por supuesto que podían ser fuertes, pero Dios simplemente decidió escoger a 300. ¿Para qué? Para que la gloria sea exclusivamente para Él. Porque humanamente era imposible vencer con 300 a ejércitos mayores que los acosaban. De la misma forma que sucede para el creyente. Porque en el camino a la meta del cual el Señor nos va llevando, es fácilmente confiar de parte de nosotros mismos en la seguridad que tenemos en que tenemos una postura doctrinal de cierta tendencia. En este caso vendría a ser los del mensaje. Y decimos, ciertamente, estoy en lo correcto,
perfectamente, porque la doctrina está bien. No hay ningún tema con respecto a eso. Eso viene de parte de Dios. El tema está en la seguridad en sí mismo de aquello. Cuando la seguridad siempre va a ser del Señor. Y es donde el hombre apoya su fuerza realmente que proviene del Señor. No proviene de él. El rey David quiso hizo toda su estrategia, hizo sus cálculos matemáticos. Eso quiere decir que uno no haga, no, la palabra dice en un momento también de que nadie emprende, construye algo si no hace los cálculos y va a poder terminarlos. Pero el tema que esos cálculos es para saber lo que tenemos, no para encontrar la fortaleza en aquello que tenemos. Porque cuando uno hace sus cálculos, encuentra una realidad. O bien tiene todo lo necesario para poder lograr una meta, o tiene todo lo necesario para no poder alcanzarlo. Y desde luego, en estas dos condiciones, tiene que entrar el factor Dios y la seguridad que uno tiene que tener en el Señor. Porque el que encuentra la seguridad, que tiene todos los medios necesarios, tiene los implementos, tiene todo, ya ha hecho una buena escritura, ha hecho sus cálculos matemáticos, y dice, entonces estoy perfectamente bien, ahí es donde tiene que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque ahí puede ser que se puede estar filtrando una seguridad en sí mismo, del cual no viene de parte de Dios, sino en sí mismo. Tal cual como David tenía en ese momento la seguridad, bueno, tengo la cantidad de hombres suficiente para tener todo un ejército que pueden ir a batalla y vencer. Ahí está el tema. ¿Y qué dijo David? Mire, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Pues neciamente fue, miren, si uno lo ve desde una forma humana, no guiada por el espíritu, uno podría decir, bueno, pues hizo lo correcto, ¿no? O sea, hizo sus cálculos matemáticos para ver si puede lograr. Pero es que necesariamente cuando uno hace esos cálculos, está poniendo la confianza de que en los cálculos va a poder encontrar lo suficientemente algo para poder sostener y emprender algo. Entonces su seguridad estará en aquello. Y el que no encuentra que tiene algo suficiente para poder, otro que hace su cálculo dice, no tengo lo suficiente para poder lograrlo. Tiene dos opciones de tomar una decisión. Es de que totalmente rinda al Señor y diga, Señor, yo no puedo emprender algo, porque perfectamente no tengo los medios. Y es la condición en la cual el Señor puede gloriarse y tomar aquello para la gloria de Él y utilizar, porque la Escritura dice, no, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, es como decir, Señor, no tengo cómo, pero soy fuerte en ti. Tú eres quien lucha mis batallas. Entonces, encontramos al rey David haciendo sus cálculos, mirando a su poder militar para poder vencer. Entonces, es el error que cometió David, del cual se dio cuenta, del cual le pidió perdón al Señor. Y esa es la condición del creyente en el cual siempre tiene que ser. Tenemos que ser así. ¿Por qué? Porque si de alguna forma se filtra una idea que podemos lograr algo, entonces eso puede ir calando progresivamente progresivamente, y eso va engrandándose, pero uno no sabe en qué momento totalmente ya la seguridad se vuelve uno mismo. Y eso impide que el Señor pueda obrar, impida que la meta puede ser, sea libre, guiada por el Señor. Cuando Pablo, en el libro, a ver, vamos a ver, aquí está en Corintios, estoy viendo, espera un momento, que dice, más nosotros no nos gloriaremos, en 2 Corintios capítulo 10, verso 13 para adelante, dice, más nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló, como límite para que llegue también hasta nosotros, pues no nos excedamos a nosotros mismos, como si no hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo, no gloriando, no desmedidamente de esto,
en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme a vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por vosotros, para anunciar el Evangelio en las regiones que están más allá de vosotros, para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otros. El apóstol Pablo en Corintios, una cosa de lo que está recalcando es, en este punto es que, pues, a ver, déjenme leer el versículo que está aquí. En Pablo habla que uno de los primeros que ha enunciado el Evangelio, de no desgloriarse desmedidamente. Hay cierta gloria en el cual, no en la gloria de la soberbia, sino en el sentido de que el Evangelio que se le fue encomendado a él para que predique, esto era de suma gracia para él. Él lo que estaba haciendo era predicar de la misma forma como lo había recibido. En otras palabras, es cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio, él comienza, el Señor comienza a darle lo que tiene que decir progresivamente. Progresivamente, él estaba siendo revelado e instruido directamente por Cristo para que él anuncie las buenas nuevas. Fíjense en este momento, Pablo, en algún momento, extendiendo la mano en el nombre de Cristo, sanando, orando en el nombre de Cristo, esto no podría hacerlo con la mentalidad de fariseo. Tendría que haber sido transformado para poder decir esto. Porque este nombre había sido vetado y había sido prohibido que se hable. Entonces, Pablo tendría que tener la plena seguridad que ese es el nombre que se había sido dado en el cual se alcanzaba la redención. Ese era el nombre que estaba revelado. Entonces, como este nombre está revelado y Pablo comenzó a caminar en el Señor en cada paso a la vez, en cada día a la vez. Y esto, trayendo la colación en nuestra vida cotidiana, caminamos un paso a la vez, camino a la meta. Entonces, cada día se forma un nuevo paso. Ciertamente, lo que hemos aprendido de parte del Señor nos sirve para crecer, pero necesariamente en el caminar constante en el Señor, aprendemos algo nuevo del Señor, porque hay indicaciones nuevas de parte del Señor. ¿El judío sabía de que había un Dios, único Dios verdadero? Por supuesto que sí. Pablo lo sabía muy bien también como judío. Hay cosas que nosotros sabemos muy bien, perfectamente que sí, pero en el caminar de un día a la vez con el Señor, nuevas cosas y nuevas guianzas que el Señor nos da, no nos va a llevar a que nos salgamos de la doctrina, sino por el contrario, cuando es una guianza por el Espíritu y el Señor te lleva, te llevará a la palabra, pero ciertamente te va a llevar a la palabra y caminarás en un sendero que posiblemente antes no pasaste y pasarás libremente porque el Señor estará contigo. Miren, volviendo en el caso de David, miren, si el rey David caminaría con la seguridad de que en el censo podía tener toda la gente que realmente necesitaba para pelear, el rey David estaría haciendo lo mismo que haría cualquier rey pagano, porque todo rey pagano, la seguridad para poder vencer a otro pueblo, para tener fortaleza como imperio, está en su poder militar. No habría ninguna diferencia entre el proceder de David, un hijo de Dios, como un proceder de un rey pagano que también toma el mismo ejemplo, toma las mismas referencias, hace los mismos cálculos. Y entonces el cálculo, o un inconverso que hace, encontrará una seguridad en sí mismo, que tiene todos los medios para poder alcanzarlo. Y es exactamente en esa condición es cuando no tiene los medios para poder alcanzarlo. Entonces, y cuando llega un hijo de Dios a hacer los cálculos y ve que no tiene, pues, como se dijo,
solamente puede tener dos opciones. Una vez escuché a un predicador que dijo, ¿no? Era en una campaña y estaban haciendo los cálculos para ver si, cómo podían para poder alcanzar a aquellos, alquilar un lugar amplio y todo. Y él dijo a los grupos de jóvenes con los que estaban trabajando, le dijeron, miren, por dinero no se preocupen, porque no hay. Lo último que pensaron es en el dinero, porque el dinero no había. Ahora, llegaron a hacer este evento en el cual muchas personas se convirtieron, por supuesto que sí, porque vieron que realmente no tenían los medios para alcanzarlo y preocuparse por algo que no tienes no tiene sentido. Entonces, lo que sabía él es que tenía que entregarlo a Dios y el Señor iba a obrar. Cuando Pablo comenzó a andar en el ministerio, sus cálculos matemáticos de cómo podía viajar, voy con Cefas o voy, a ver, viajo para aquí, en el mensaje misionero, estas cosas no estaban deambulando en la cabeza. Y si lo estuvieron en su mente, siempre la seguridad fue que el Señor fue su proveedor en cada travesía que daba, porque si el Señor le había encomendado el Evangelio hacia los gentiles, el Señor mismo sería quien le sustentaría para el viaje. Porque nadie es soldado a sus propias expensas, dice la palabra. Nadie es que se enrola en esta milicia como siervo de Cristo, compra sus pertrechos o todo lo que necesita para esta guerra. Si no es el ejército para el cual él está, quien le da todo lo necesario para poder ir a esa guerra. Porque recuerde que la armadura de Dios, todo lo que menciona de la armadura, no es algo que nosotros lo compramos, es algo que se nos da, que se nos obsequia para poder caminar como creyente. De esa forma, caminamos a la meta, en la libertad que tenemos en Cristo, porque se nos ha sido entregado aquello. No piensa en el cual un soldado natural dice, bueno, voy a pelear por mi patria, entonces, ¿dónde tengo que ir a comprar mis botas? ¿Dónde compraré mi fusil? ¿Dónde compraré las balas? Estas cosas no las medita. Si él hace esos cálculos, ¿qué va a hacer? Entonces realmente no está entendiendo que realmente él está de soldado en un ejército que el ejército de la nación por el cual pelea es el que provee de todo eso. Por eso es que la provisión que viene de parte del Señor no es unos cálculos que hacemos nosotros para obtener la bendición de Dios. Esos cálculos que el Señor ya los tuvo antes porque Él es quien lo va a dar. No nos enrolamos o estamos en esta milicia para poder alcanzar y ganar. Es porque ya ha sido ganada, es porque ya ha sido entregada, es porque el Señor ha provisto de todos los medios antes de la fundación del mundo. Porque el Señor sabe. Y en esta condición es como uno puede decir, siervo inútil somos, porque lo que debimos de hacer, eso hicimos. Entonces, ¿cómo nos lleva el Señor en su caminar? Pues, primeramente, despojándonos de toda posibilidad de que nosotros naturalmente podamos alcanzar algo. Esa idea. Y si tuviéramos todo lo necesario para poder alcanzarlo, pues hasta lo necesario pareciera que fuera en ocasiones que llegue a tener menos para poder alcanzarlo. Es que Dios quiere que andemos siempre todo ajustadamente. Por supuesto que no, porque Él es dueño de todo. Por supuesto que no. Porque la palabra dice, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, ¿cómo está un requisito previo que es la prosperidad de tu alma? Lo otro viene. Y como el creyente lo da por sentado de que el Señor es el quien provee de todo y que Él no es un soldado a sus propias expensas, Él puede andar libremente y caminar. Y en ese caminar que está andando, el Señor está obrando. Un versículo. Romanos dice, ¿no? Y
tengo la obligación tanto como con los griegos, como para con los bárbaros, como para con los sabios, como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo estaba enfocado en hacer lo que tenía que hacer. Él no estaba enfocado en que cómo sustentaría todos estos viajes, la predicación del Evangelio. No es algo que en nuestro caminar a la estatura del varón perfecto y como que es Jesucristo, no es algo que nosotros tengamos que pensar cómo logramos y con qué medios podemos llegar a alcanzar aquello. Porque estas cosas ya han sido previstas por el Señor. Ya están hechos esos cálculos hace muchos y muchos y muchos y miles de años. Si lo último que uno tendría que preocuparse es exactamente de aquello, porque el creyente lo que tendría que ocuparse más que preocuparse es simplemente estar rendido en su Señor y que Él entienda que realmente camina un día a la vez, porque nuevas son sus bendiciones cada mañana. Porque solo lo que tenemos que hacer, eso hacemos. No hay nada nuevo, no hay nada magnífico que nosotros podamos hacer. Es lo magnífico que Él ha hecho en nosotros y que Él hace a través de nosotros. Y en todo caso, siempre la gloria se la llevará el Señor, porque es exactamente así. La gloria se la llevará el Señor y no tenemos nada en este asunto. Para terminar, volviendo un punto a lo que David. David procedió incorrectamente en querer hacer sus cálculos para encontrar una fortaleza. Y verdaderamente lo encontró, porque sí había un pueblo, una cantidad suficiente para poder enfrentar. Entonces, tomando la referencia de David y poniéndonos en el caso como si fuéramos David, entonces es como si nosotros dijéramos, Señor, he encontrado que tengo los medios para poder hacer ciertas cosas, para anunciar el Evangelio. Entonces, y ahí es donde nos detenemos por un momento. Nos detenemos por un momento y dejamos que esa fortaleza que aparentemente tenemos sea rendida para poder caminar en esa condición a la meta del cual el Señor nos va a llevar. A la meta se llega por la fortaleza de Dios en nosotros, por la guianza del Señor en nosotros. Porque, como dice la Escritura, el hombre no es dueño de sus caminos, ni tampoco el de ordenar sus pasos. Es dueño del camino, nos da la libertad de caminar el camino. Y él, como no lo ordena, es el que lo ordena y lo lleva al camino. Recuerde de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nada que tenemos vino de nosotros, todo vino del Señor. Por ende, asumámoslo de esa forma. Ninguna fortaleza nuestra es buena en sí misma. La única es la fortaleza del Señor en nosotros. Hermanos, que el Señor los bendiga.